¿Qué es la presión atmosférica? La presión atmosférica o presión barométrica es la fuerza en la que se ejerce la columna de aire de la atmósfera sobre la superficie terrestre en un punto determinado. Esta fuerza es inversamente proporcionada por la altitud, es decir, cuando mayor es la altitud, menor es la presión atmosférica, y cuando es menor la altitud, es mayor la presión atmosférica. A continuación, un poco de la historia. El origen de la presión atmosférica fue encontrado junto al evangelista Torricelli. Es un italiano que nació el 15 de octubre en 1609. En 1643 él descubrió el principio del barómetro, que demostraba que existía la presión atmosférica, motivándose que esto refutara y que la teoría aristotélica que decidía que la naturaleza tenía un error del vacío y que la unidad de presión de Thor fue nombrado a su memoria de él. A continuación, la fórmula, que es como decía, para la fórmula para calcular la presión atmosférica se dirige a los principios de la ecuación fundamental de la hidrostática. La fórmula sería Pa igual a P por G por H, que Pa significa que es la presión que ejercida en un punto de fluido. La P es la densidad del fluido y la G es la aceleración de gravedad y la H es igual a la profundidad. Características de la presión atmosférica, que es medida de un medio llamado Pascal, que a mayor altura en la atmósfera la presión atmosférica es menor. Es proporcional a la densidad o a la cantidad de moléculas con unidad en volumen, y la variación de la presión atmosférica son medidas mediante un barómetro, que en zonas donde hay aire frío la presión atmosférica es mucho mayor, y cuanto mayor la elevación tenga la determinación lugar, la cantidad del aire encima será menor. A continuación, algunos ejemplos. Cuando pegamos, digamos, una ventosa sobre una superficie lisa, esto puede evitar que el aire cerrado de la parte interna, la presión atmosférica, la mantenga adherida firmemente de manera que no se caiga por su peso. Otro ejemplo puede ser que si colocamos algo en una mesa, un objeto pesado, el peso de este cuerpo va a hacer que ejerce sobre la superficie en la mesa una determinación de presión. Y esto sería todo. Sabemos que debido a su peso, un líquido ejerce una presión hidrostática, pero si el líquido lo encerramos herméticamente en un recipiente y le aplicamos una presión mediante un émbolo, esta presión se transmitirá de modo íntegro a los diferentes puntos que conforman al líquido. Esto se explica si recordamos que un líquido, a diferencia de los gases y sólidos, son completamente incomprensibles. Y esto es gracias a la observación de Blaise Pascal, quien es un físico, matemático, escritor francés, filósofo y polímata. En el ámbito de la física, él anexó el siguiente principio que lleva su nombre, y dice lo siguiente: toda presión que se ejerce sobre un líquido encerrado en un recipiente se transmitirá de la misma intensidad a los diferentes puntos que conforman al líquido y a las paredes del recipiente que lo contiene. El principio de Pascal puede comprobarse de la siguiente manera: utilizando una esfera hueca, perforada esta misma en diferentes puntos y provista de un émbolo. A la esfera se llenará de agua y se le hará presión con el émbolo. Se logrará observar que el agua sale de los diferentes puntos de la esfera que está perforada, pero con la misma presión con la que está haciendo el émbolo. La prensa hidráulica es un ejemplo más claro del principio de Pascal. Consta esencialmente de dos cilindros con diferente diámetro, cada uno con sus respectivos émbolos y unidos con un tubo de comunicación. Se llenan del líquido el tubo y los cilindros. Al aplicar una presión sobre el émbolo menor, esta se transmitirá al émbolo mayor. Al penetrar el líquido en el cilindro mayor,
que está unido a una plataforma, este se empuja hacia arriba. Con este dispositivo, si una fuerza se aplica sobre el émbolo menor, esta se aplicará sobre el émbolo mayor al mismo tiempo. Una de las aplicaciones de la prensa hidráulica es que se utiliza en los centros de servicio automotriz para levantar automóviles, en la industria para comprimir algodón o tabaco, para extraer aceites de algunas semillas o jugos de algunos frutos. Los frenos hidráulicos de los automóviles también se basan en el principio de Pascal. De acuerdo a lo mencionado anteriormente, la fórmula quedaría de la siguiente manera: F1 sobre A1 es igual a F2 sobre A2, donde F1 es la magnitud de la fuerza obtenida en el émbolo mayor en newtons. A1 es el área del émbolo mayor en metros cuadrados. F2 es magnitud de la fuerza aplicada en el émbolo menor en newtons. Y por último, A2 es el área en el émbolo menor en metros cuadrados.